Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Grupo 2 del LEF-ICD. En esta ocasión les estoy compartiendo esta presentación inicial de la clase número uno. Vamos a ir viendo simplemente algunos temas introductorios. Ahorita vamos a pasar a ver el contenido de los mismos. Serían cuatro en esta ocasión, que es ¿para qué estudiar el desarrollo humano? ¿Qué es la psicología? Entender al ser humano como una unidad biopsicosocial y por último, cuál es el lugar del ser humano en la naturaleza. Pues bueno, vamos con el primer punto. Vamos con el punto número uno. ¿Para qué estudiar el desarrollo humano? Es decir, ¿cuál es la pertinencia de esta materia? ¿Será una materia de relleno o será una materia que nos hará comprender eso que nos hace falta? Si bien muchas personas que no tienen la sensibilidad o la empatía de acercarse con otros profesionales, es decir, a lo mejor si ustedes tienen otros compañeros que han iniciado este camino de la universidad en otras carreras, pues no se toman el tiempo a lo mejor para checar los contenidos de estudio, los contenidos del programa de la licenciatura en la que ustedes están perteneciendo, en LEF y CD. Pero pues ustedes ya que están totalmente sumergidos, inmersos en este camino, se podrán dar cuenta que pues no es una carrera sencilla. Muchas veces se puede tener como esa creencia en la parte social de que no es una carrera completa, pero ustedes lo podrán ver, tienen muchos contenidos, tanto de la parte bioquímica, contenidos de esta parte humana, de esta parte de la psicología, obviamente todas sus materias de entrenamiento, materias más enfocadas a su futuro como profesionistas, a modelos de negocio, sobre todo en esta situación de ser gestores, toda la parte pedagógica de cómo transmitir la comunicación, cómo transmitir un mensaje de una forma didáctica para las diferentes etapas de desarrollo de sus alumnos o de los deportistas de los que estén a cargo. Por lo tanto, pues su carrera es muy completa y lo más recomendable es que lo puedan aprovechar al 100%. En ese sentido, si bien la materia de desarrollo humano no es una materia como tal de entrenamiento, como tal de una preparación como tal de lo que más van a realizar allá, es un complemento fundamental para comprender algunos de los comportamientos que no entendemos. Es decir, si nosotros fuéramos simplemente una máquina biológica, no tendríamos por qué preguntarnos estas cosas, no tendríamos por qué entrar en contradicciones, en callejones sin salida, en momentos de crisis, porque todo estaría resuelto, simplemente sería cuestión de afinar bien la máquina, pero no es así. Necesitamos más y necesitamos encontrar el sentido de lo que estamos haciendo. ¿Qué tal? Pues tuve que cambiar de lugar, ya que se acabó la pila de mi computadora y ya tenía toda la exposición grabada. Ahora voy a tener que comenzar desde acá, pero bueno, no están para escuchar mis lamentos, sino para terminar con esta parte de la clase. Entonces, nos habíamos quedado en esta argumentación de para qué estudiar el desarrollo humano. Y pues tenemos estas tres preguntas que ya tienen muchísimos años que se lanzaron, vienen desde la filosofía. Como ustedes saben, la filosofía es la madre de todas las ciencias, por lo tanto, de ahí viene todo nuestro conocimiento y ese es el punto al que quiero desarrollar, que justamente el autoconocimiento es el lugar a donde quiero que nos dirijamos. Muchas veces pensamos que estas respuestas, que las respuestas a pues la naturaleza de lo que somos, de cómo nos comportamos, de esta parte de pues nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y las conductas, etcétera, etcétera, que todo eso está afuera, o que vamos a encontrar el sentido de la vida haciendo un viaje, o que vamos a encontrar lo que verdaderamente somos en otro lugar, cuando en realidad todo comienza desde adentro. Ya después, digo, siempre se piensa en un adentro y en un afuera.
¿no? Como si hubiera una división así como tal, ya establecida. Pero también hay que mencionar que ya la psicología ha avanzado mucho y que ha generado otros modelos de explicación donde el adentro se convierte en el afuera y el afuera se convierte en el adentro. No nos vamos a detener en eso porque pues eso ya es otro tema para otro tipo de espacios, pero si lo quieren ver, busquen la banda de Moebius y ahí podrán ver más o menos cómo pensamos, cómo pasamos de un modo de pensar simplificado, donde hay como una línea que separa lo de adentro de lo de afuera, pero hay modelos complejos que implican otro tipo de geometría, donde lo de adentro es lo de afuera y lo de afuera es lo de adentro, ¿no? Entonces, así es la parte de la mente, de la subjetividad. Por lo tanto, no, las cosas no son tan sencillas como a veces queremos que sean, sino que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Como les decía, podemos pensar que estas preguntas eh, pues tienen una respuesta final, pero no es así. En cada momento de nuestra vida van a ir cambiando esas respuestas y no están determinadas. Por lo tanto, dependiendo de cómo estemos percibiendo las cosas, es cómo vamos a poder avanzar, cómo vamos a poder responder. Otra forma de responder es en base a nuestra personalidad, que pues como ustedes podrán investigar, la palabra personalidad se deriva de persona y de la de persona de personaje. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos actuando por la vida, vamos con máscaras como se hacía anteriormente en el teatro, con esas máscaras sociales donde pues suponemos que hacemos convenciones, donde, sí, a mí también me gusta eso, que a ti te gusta y ahora yo puedo pertenecer a tu grupo y ahora yo voy a ser el líder y ahora yo voy a hacer la tendencia y voy a decir lo que está bien y lo que está mal y cuáles son los gustos de todas las personas o del grupo con el cual se identifica conmigo. Por lo tanto, hay que ser muy consciente de estos procesos que, pues paradójicamente son inconscientes, que no nos damos cuenta, que están lejos de nuestra voluntad, pero que sí pueden estar en nuestro entendimiento, ¿no? También habrá falta otro tipo de espacios para poder debatir esto, pero pues la manera en que nos identificamos con tal o cual equipo, creo que también habrá que analizarse, no porque no nos guste el fútbol o cualquier otro deporte, pero pues habrá que analizar cómo cambia nuestro comportamiento, cómo cambia nuestro comportamiento cuando somos individuales a cuando pertenecemos a un grupo, ya sea un grupo familiar, un grupo de amigos o un grupo de ya de masificado de movimientos sociales que pueden ser pues por alguna ideología política, alguna ideología ética o pues en algún evento musical, deportivo, ¿no? Cómo nos identificamos con ciertos gustos y nuestra individualidad se va desvaneciendo para poder entrar en una masa que tiene su propio comportamiento diferente al que nosotros podremos elegir. Pero pues bueno, eso es solo una reflexión y ya si lo amerita el curso ya iremos problematizando esa parte también. Ahora, pues sí, hay esta división también de lo inorgánico y lo orgánico. Lo orgánico pues es esa máquina perfecta que tiene sus leyes en función de la física, de la biología, de la química, y que podemos determinarla hasta cierto punto, porque también pues cada organismo es diferente, ¿no? A veces podemos pensar que podemos reducir eh, los comportamientos del cuerpo, pero no es así. O sea, también cada organismo es diferente y reacciona diferente a sustancias, bacterias, virus, etcétera. Entonces, eso por una parte, o hasta actividades físicas, ¿no? Ustedes lo saben mejor, o lo van a conocer más adelante, en ese sentido que hay diferentes tipos de cuerpos, que esos cuerpos van a tener una manera de habilitarse, de ejercitarse, de activarse, distintas, dependiendo de la edad y dependiendo de la morfología y todos esos aspectos más específicos, ¿no?
Pero aún así, si es complicado algo que es mecánico, que obedece a las leyes de la mecánica, pues ahora imagínense algo que ni siquiera podemos ver como la mente, o algo que que es invisible, que solo sabemos de ello a medida de los comportamientos que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, vamos a complejizar esto. Ustedes están acá en este camino de la universidad para saber cosas que no son comunes, para saber cosas que están más allá de lo que la gente normal llega a pensar. No porque la universidad sea el único espacio para eso, pero pues es obligatorio poder tener este tipo de discusiones en este espacio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? O sea, el objetivo más importante, más allá de que consigan una buena calificación o de que consigan un título, lo más importante es contribuir a su autoconocimiento. Es decir, que esta experiencia, aunque sea académica, aunque sea una charla, aunque sea algo teórico, los transforme, que pueda hacer algo que les cambie la mente de alguna manera, ¿no? Su mentalidad, su manera de percibir las cosas, de tener esta experiencia, ¿no? Entonces, eso sería como el objetivo, ser un espacio de desarrollo, un espacio de debate, donde se puedan analizar las creencias que tenemos como sociedad, como civilización, como grupo etario, como lo llaman los sociólogos. Entonces, pues estamos sometidos a un bombardeo, como les decía, de tendencias virtuales y pues bueno, vamos a tener que convivir con eso, pero tenemos que hacer un giro, tenemos que hacer una maniobra, un cambio de pasar de ser objetos de deseo, objetos de comportamiento que suman nada más a una masa, una licuadora de personas, y comenzar a ser sujetos activos que cambian su propia realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver si se logra, vamos a ver de qué manera y si les puedo dar algunos recursos para eso, pues sería el objetivo primordial de este espacio. Muy bien. Ahora tenemos en este esquema que es semejante, ¿ok? Y ya para ir pues más o menos cerrando, esto que ustedes ven aquí, este diagrama de Venn, puede ser entendido como un modelo de salud. Más o menos aproximadamente en el año de 1950 hay una transición en lo que se conoce como un modelo de salud tradicional. Este modelo de salud tradicional tiene dos características. Una, que está regida por únicamente factores biológicos como determinante de la salud. Y la otra es que nosotros somos tomados como objetos de la medicina, objetos de estos factores biológicos. Después de 1950, con un desarrollo oficial ya de ciencias sociales y psicológicas, nos damos cuenta que ese modelo de salud es inoperable y que tiene que transformarse a un modelo de salud integral. ¿Cuál es la característica? Pues que como ustedes pueden ver, aquí ya no nada más es lo biológico lo que va a dominar el campo de la salud, sino que ahora se va a definir a partir de este modelo de salud integral al ser humano como una unidad biopsicosocial, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo podemos ver estos cambios o por qué nos empezamos a dar cuenta que no era suficiente con el terreno de lo biológico? Uno de esos fenómenos es la aparición de los placebos, ¿no? Un placebo es una especie de engaño que tiene que ver a partir de la sugestión, pero que tiene una modificación en el cuerpo. En ese sentido, hace poco yo platicaba con un médico a propósito de este tema de los placebos y la sugestión, pues bueno, para los que sean queretanos, a lo mejor sus padres podrán contarles la historia del agua de Tlacote, que era muy milagrosa y que pues simplemente al tomártela ya te curabas de lo que tuvieras, del cáncer, de alguna situación mental o prácticamente cualquier problema te lo curaba, pero en realidad era el efecto de la sugestión del poder de esa agua, del poder sobre la mente en el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es una historia por aquí muy, muy característica de Querétaro. Incluso pues se dice que Michael Jordan vino con unos helicópteros a llevarse varios galones de agua de Tlacote para una situación que tenía, pero bueno, más allá de las creencias y de todo lo que sucedió, de todas esas anécdotas,
sí hay un factor que no podemos negar, el factor placebo. Este médico con el que platicaba me comentaba aparte dos situaciones. Una situación, por ejemplo, que cuando les llegaban a los hospitales situaciones con congestiones alcohólicas, pues no tenían algún medicamento que les quitara pues el estado de ebriedad, ¿no? Entonces, lo que hacían era darles como pequeñas medicinas, pero que en realidad eran solo cápsulas con azúcar y eso los tranquilizaba y ya podían dormir, podían seguir pues ya con su cruda y pues hacerle frente a la realidad. Y también otra manifestación que es muy impresionante es la presencia como de estas manifestaciones, como le llaman, pues que salen en la piel, que son eh, dermatitis nerviosa, en el sentido de que cuando tú tienes mucho estrés, mucha acumulación de tensiones, en la piel de tus manos, de tus extremidades, puede comenzar a descarapelarse o en algunos casos hasta emerger algunas verrugas. El mismo procedimiento tenían con estos pacientes que les daban una medicina que en realidad era más bien una cápsula con azúcar y las arrugas desaparecían, ¿no? Entonces, aparte de todas estas manifestaciones, hay momentos históricos, por ejemplo, la presencia de lo que antes eran las histerias tradicionales. Una histeria podía hacer que dejaras de sentir tus brazos, tus piernas, que te quedaras catatónico, sin poder moverte, sin poder hablar. Y los médicos en esa época, más o menos entre 1930 y 1950, se daban cuenta que esos órganos tenían una función perfectamente normal. Sin embargo, dejaban de funcionar por alguna situación sugestiva. Ahí, en ese momento, fue casi que los inicios de la psicoterapia y comenzaron por medio de las hipnosis. En ese sentido, pues su idea es que si algo, efecto de la sugestión fue lo que los enfermó, pues la misma sugestión los iba a sacar de ese estado donde su cuerpo no funcionaba como ellos esperaban, ¿no? Entonces, para algunas personas sí les funcionaba, para otras no. Sin embargo, ya después la psicoterapia avanzó hacia otros lugares y ya no se necesitaba de la sugestión, porque aparte la sugestión es pasajera, es decir, en el momento que hipnotizaban a esos pacientes, ellos podían recuperar el uso de su cuerpo, pero después de que despertaban de la hipnosis, volvían a su estado normal, es decir, a la sugestión inicial, donde no podían utilizar adecuadamente su cuerpo a voluntad. Después de eso, pues ya pasamos a una psicoterapia más enfocada en los pensamientos y sobre todo en el lenguaje, en las palabras. Y nos dimos cuenta que a partir de que nosotros liberábamos esa carga emocional y esas tensiones que nos anudaban a una realidad mediocre, podíamos hacer cambios hasta en el cuerpo, pero sobre todo pues en nuestra manera de tomar decisiones y asumir la vida con otra cara y otros recursos, ¿no? Entonces, pues más o menos con esos ejemplos nos damos cuenta de cómo ha cambiado el sistema de salud de un modelo tradicional a un modelo integral, donde no podemos obviar la participación de la psicología, la participación del factor social y desde luego pues lo biológico que siempre va a estar. Muy bien. Y ya para concluir, terminamos con esta pregunta de ¿cuál es el lugar del ser humano en la naturaleza? En este sentido, ya sé que estamos en un espacio de educación pública, educación laica, pero pues la religión sí tiene una fuerte incidencia en este tipo de temas. Sobre todo, no es algo que yo esté decidiendo, sino que justamente Juan del Val, que es el texto que vamos a revisar ahorita, en la próxima semana, nos explica cómo la religión ha sido una fuente, un origen de creencias que han determinado nuestros comportamientos, ¿no? Si al final de cuentas lo que nos interesa es cómo cambiar nuestra vida cotidiana y entender cómo reaccionamos ante una situación y cuál es el sentido de esa reacción, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar cómo nos comportamos con los demás seres vivos, es decir, con las plantas,
con los animales o incluso con nuestros semejantes, nos damos cuenta que muchas veces tenemos una acción muy egoísta. En ocasiones alguien puede decir es bueno ser egoísta porque te cuida, pero no es ese tipo de egoísmo, sino que es un egoísmo cínico donde colocas al otro como un objeto, que no, donde tú tienes otra posibilidad, donde tú eres como más que ese ser vivo y por lo tanto lo puedes dominar. Acá, pues ya ustedes lo podrán leer, pero hay una aparición, una cita en el Génesis, que es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En ese sentido, pues nos coloca casi como dioses, ¿no? Como pequeños dioses que tienen a su merced a la naturaleza, ¿no? Entonces, incluso hay una distinción mucho más fuerte donde se dice que ni los animales ni las plantas tienen alma, sino que solo los seres humanos. Sin embargo, hay ciertos estudios, y también esto es un poquito ahí pues, para alterar las conversaciones feministas, que se sostiene que las mujeres, al igual que los animales y las plantas, tampoco tenían alma. Es decir, la iglesia hace incluso esa distinción también con el género, ¿no? Entonces, pues no nos vamos a aclarar mucho en eso, pero también eso ha generado mucho resentimiento histórico de un género a otro. Y acá, pues lo que más hay que destacar es que esa sensación de prepotencia, esa sensación de que vamos a ser inmortales y por medio de la tecnología vamos a superar todas las pruebas que vamos a tener que enfrentar y no nos vamos a tener que preocupar ni siquiera de la muerte, pues nos hace débiles, nos hace egoístas y nos hace también superficiales. En ese sentido, tenemos que hacer un cambio. En la anterior diapositiva podíamos ver cómo lo biológico era lo único que importaba. En ese sentido, si tú no eras un doctor, pues tú no sabías qué rayos te estaba sucediendo, de qué estabas enfermo, cómo enfermaste y cómo te puedes curar, sino que el médico era el único que tenía ese conocimiento y sabía cómo hacer esa sanación. Ahora vamos a pasar de ser objetos a ser sujetos, donde tenemos que hacernos responsables de nuestra salud. Y también esa salud implica pues tener otro tipo de vínculo con la naturaleza, ¿no? Ustedes pueden ver cómo pues hay personas que simplemente son violentos con los animales porque sí, porque pueden, porque tienen otro tipo de fortaleza o de poder y no hay un respeto por la vida. En ese sentido, pues es llamar a la reflexión, ya que puedan leer a detalle el texto que vamos a estar revisando, ya me dirán qué opinan. Sin embargo, pues ahora podemos adelantar esto, ¿no? El hombre puede llegar a ser muy egoísta, por medio de la tecnología modifica su entorno, pero no nada más para su subsistencia, sino para hacer un palacio al enorme ego que tenemos. Entonces, si podemos destruir un poquito ese ego en esos espacios de reflexión en esta materia y a partir también de hechos científicos, pues eso sería el objetivo de la materia y pues sería un muy buen resultado, ¿no? Entonces, pues hasta aquí le vamos a dejar. Espero que les haya servido para la reflexión, para sacar sus conclusiones y ya iremos trabajando. Ahorita les voy a dejar como las instrucciones para el siguiente paso, que es que ustedes van a leer un artículo. Es el prefacio del libro con el que vamos a estar trabajando prácticamente todo el semestre y las actividades que van a servir como evidencia de que ustedes han estado asimilando esta información. ¿Sale? Entonces, pues me despido. Espero que tengan una grata semana y que estén muy bien.